y sé bailar, sé cantar y sé bailar, sé tocar la pandereta, a que se case conmigo, lleva música completa, ole vida mía, ole, lleva música completa. Chavalina, 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 no te lo presumas tanto, que otros mejores que tú quedaron para vestir santos. Ole vida mía, ole, quedaron para vestir santos. El corte se Hernán Berniza, el corte se Hernán Berniza, ya me va saliendo caro, 30 duros de tachuelis, también de ya voy gastando, ole vida mía, ole, también de ya voy gastando. ¡Anda y la tienes! ¡Ay, viva Xeitosos! Xeitosos. Xeitoso, sí, señor. Paulino, xeitoso, ¿qué significa? Pues un mozo alegre, un xeitoso, que tiene xeito. Entusiasta. Sí, efectivamente, como nosotros. Bien, esto nace de xeitu y sois un grupo de pandereteros, no sé si paisanos. Paisanos, hombres, sí. ¿Cuándo te salta eso a la cabeza y tienes esa idea? A ver, xeito lleva 16 años, hacemos este año. Y pues yo qué sé, cuando llevamos 6 o 7, todos tocábamos a nuestro aire, suelto, ¿sabes? Y tocábamos también con alguna moza, pero yo dime cuenta que no encajamos bien los tonos. Y entonces, bueno, la unión fa la fuerza, y a través de la escuela que teníamos, donde íbamos todos a aprender a tocar y a cantar, pues dije yo, coño, vamos a hacer un grupo de paisanos. Ya estaba Cantaruxare, que ye Ambar, Ramsés, Diego y yo, quien inició esa andadura de los paisanos tocando la pandereta. Y pues a través de xeitu dije yo, vamos a hacer sección de mozas y mozos. A veces cantamos juntos también, pero eso siempre en grupo. Y yo siempre que íbamos a ensayar, yo imitaba lo que hacía la profesora en el momento cuando empecé, o compañeras del baile. Pues nada, fui agarrando esa afición, más que, por supuesto, por la pandereta y por la tradición, pero también por el ritmo. Porque, bueno, pues me gusta mucho la percusión, ya bien sea, por supuesto, la asturiana, lo que más me gusta y lo que más domino, pero luego, pues, otro tipo de percusión. Así que, pues, ahí fui agarrando poco a poco el gusto por la pandereta. Una moza de la escuela, una moza de la escuela, no digo quién ni quién no, el domingo de Santiago, un pellejo extraperlón, ole vida mía, ole, un pellejo extraperlón. ¿Habías estado en alguna agrupación musical con anterioridad, de guajes o de jóvenes? No, de niños no. Yo empecé con xeitu con 17 años y después sí tuve en otros proyectos musicales, pero con la pandereta empecé con xeitu. ¿Y cómo llegas a xeitu? Bueno, por una vecina que ya era nieta de una informante de Camín de Cantares y díxonos un día, vale, vamos a ir a ver un ensayo de esta xente y tal, y animéme y... Enganchástete. Y quedé. Y mira que me costó al principio, pero... También esto del baile, sobre todo, con la idea de enseñar en una escuela, porque soy maestro de lingua, actualmente educación física, y veía que en otras comunidades autónomas los nenos y nenes sabían bailar lo que lle de aquella comunidad, y aquí como que yo no veía muchas escuelas públicas o concertadas donde se diera esta actividad dentro del currículum. Entonces yo quise aprender un poco para enseñarlo. El problema fue que quedé enganchado.
las inglés, que a medianoche cantaba, y yo me lo la raposa nunca del cuerpo que estaba. Y yo me lo la raposa nunca del cuerpo que estaba. Lleno el aire por Cesures y a los toros lleno a dar la picona de rechozo de reboque un malabaré. La picona de rechozo de reboque un malabaré. La historia es que cuando entres a formar parte de un grupo folclórico o de un grupo, en este caso, de pandereteros y tal, y entames a conocer un repertorio muy grande de muchas zonas, ¿no?, de Asturias. Entonces, al final, ya distingues pues, lo que es suroccidente, lo que es centro, lo que es oriente, lo que es zona vaqueira, lo que es somiedo, los toques de cada sitio, que si mano, que si puño, que si dedo, que si dos manos, y es muy interesante y es un patrimonio riquísimo. Entonces, eso, claro, cuando no conoces, dices, bueno, siente que está tocando la pandereta, punto. Pero cuando ya entras a formar parte de algo, claro, empiezas a conocer una realidad, claro, que ya es extensísima. Yo creo, o en de Romandela creemos, que una de las cosas más guapas del folclore es la investigación, buscar, rastrearlo todo, rascar y compartir con la gente mayor, con los que tienen la sabiduría, que nos trasladen esto. Y ahora que eso está claro, yo no sé si compartís todos el trabajo de campo con Paulino o ahí vas tú solo, o depende. No, yo te cuento, mira, nosotros somos un grupo de divulgación, más que nada, y conocemos testimonios de informantes, sobre todo gracias a Ambas, que es íntimo amigo nuestro, y es casi un xeitoso más, y gracias a él conocimos muchos testimonios de paisanos tocando la pandereta. Bueno, muchos no, porque ya era un instrumento mayoritariamente de mujer, así para que lo entendamos mejor, y como la gaita al paisano, pues la pandereta a la mujer. Que se asocia a uno... Se asocia a un género determinado y, bueno, pues por tradición siempre fue así. Claro, hoy en día, pues nosotros hacemos lo que más nos gusta, que es tocar la pandereta, el pandeiro, y sin tener que mirar tanto otras cosas. Pero sí que conocimos testimonios, que es lo importante, pues como Celo del Llano, o Darío de Bichar de Gachegos, o... Melchor García Cosme. Ese no lo conocimos, pero sí que escuchamos grabaciones de él. El cuidador rapazucu, no me tocas de refacho. Si quieres algo conmigo, metí la mano per baixo. Y es como muy importante que se naturalice que el instrumento no tiene un género determinado, que puede tocarlo mozas, mozos, y más ahora, que podemos hacer lo que queremos, lo que nos gusta, no tenemos que demostrar nada a nadie por tocar un instrumento. Y agarráis vos, si vos queréis agarrar, que vos agarréis que no, el baile ve comenzar. Veite chaval al río, veite chaval, si no te vas al río, tírate al mar morena, tírate al mar, si no te vas al río, tírate al mar. Soy del pueblo de Trasmonte, vivo frente al sol del día, donde salen las morenas y a donde la sal se cría. La 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 Los ojos de mi morena tienen un mirar extraño,
vas al río, tírate al mar. La 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 la. ¡Viva Concha! ¡Viva Trasmonte! ¡Viva! Aquí tenemos 3 generaciones de artistas.